en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor. Amén, Padre. Y amén. Gloria a Dios. Carta del libro de los Hebreos, capítulo 3. Gloria a Dios. Carta de los Hebreos, capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Me dice amén cuando lo tenga, hermano. Vamos a mirar el versículo 7 en adelante. Cuando la hermana leyó, hermanos, del Salmo 95, pues yo dije, si la hermana le tocara de predicar, predicaríamos dos en el mismo lugar, dije yo. Porque eso es lo que habla aquí también la palabra. Veamos lo que dice el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque sabemos, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede decir amén, hermano? Siéntese en esta noche. El tema, un pueblo duro de corazón. Hemos leído, hermanos, estos versículos de la palabra de Dios, donde nos refleja, hermanos, esta verdad, que podemos ver, hermanos, cómo Dios, en su grande misericordia y en su grande amor, cómo fue, hermanos, que tuvo que salvar a todo aquel, hermanos, hombre, o realmente a su pueblo, donde estaba en el pecado, en la esclavitud del pecado. Y Dios cómo ha salvado, hermanos, a su pueblo de tanta, hermanos, inmundicia que hay en este mundo. Y realmente nosotros podemos oír que cada día Dios nos habla a través de la palabra del Señor. Y al hablarnos el Señor, deberíamos nosotros de estar, hermanos, contreñidos de nuestro corazón. Deberíamos de estar, hermanos, compungidos de nuestro corazón, sabiendo, hermanos, que la promesa de Dios, hermanos, ha sido real para con nosotros. El que Él nos haya salvado, el que Él nos haya perdonado,
solo el milagro de Dios ha sido con cada uno de nosotros. Solo el poder de Dios ha sido, hermanos, que Él nos haya cambiado, que Él nos haya llamado a esta obra, que Él nos haya, hermanos, trasladado de las tinieblas a esta luz admirable. Solamente el poder de Dios ha sido para con nosotros. Y por eso deberíamos nosotros de estar siempre agradecidos con el Señor. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es tan real que cuando Dios, hermanos, habla con su pueblo Israel, donde estaba esclavizado allá en Egipto, el Señor tuvo que liberarlo de la mano de Faraón, dice la Biblia. Porque ellos estaban, hermanos, ahí en una situación difícil, que ellos no podían salir, hermanos, de esa esclavitud, que nadie podía liberarlo, solamente la mano de Dios, que era la más fuerte de todos, hermanos, que era el poderoso que podía hacerlo. Él fue el único que pudo liberarlo de la mano de este rey, hermanos, de su pueblo. Y usted y yo también un día estábamos, hermanos, agarrados de la mano de Satanás. El diablo nos tenía apoderados. Él no quería soltarlos. Cuando le hacían el llamado a usted, le decían, hermano, amigo, entréguese a Cristo. Usted decía, ay, mañana, otro día. Y así estaba y iba pasando el tiempo. Pero mire, hubo un día que tuvimos un encuentro personal con el Hijo de Dios, y hasta esta hora no nos hemos arrepentido, y no nos arrepentimos de haber entregado nuestra vida al Señor, porque son los días mejores que tenemos de estar en los brazos de Cristo, estar en los brazos del Dios de la gloria. Eso es lo más maravilloso, estar en las manos del Señor. Y por eso, hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que el hombre vaya a la condenación. Él no quiere que el hombre, hermanos, que oyendo la palabra se vaya a perder. Hermanos, qué difícil sería para nosotros, estando aquí dentro de la iglesia, oyendo mensajes, hermanos, predicaciones, hermanos, que hay un juicio para todos aquellos desobedientes y nos vayamos a perder. Y que oigamos también que hay un lugar mejor para aquellos que guardan la palabra de Dios, y nosotros, hermanos, no vayamos a obedecer los preceptos, los mandamientos de Dios. Sería lamentable que cuando suene la trompeta usted diría, me quedé del rapto de la iglesia, me quedé del arrebatamiento de la iglesia. Habrá llanto para estas personas que un día estuvieron dentro de una iglesia y oyeron la palabra del Señor y la perdieron. Solamente vinieron a perder el tiempo, solamente vinieron para que otros los vean, nada más no vinieron a aprovechar el tiempo. Pablo dice a la iglesia de Efesios, aprovechad bien el tiempo, porque los días que estamos son malos. Alabado sea la gloria de Dios. Es tiempo que aprovechemos al máximo los días que vivimos, y en el evangelio, por supuesto. Ahí debemos nosotros, hermanos, aprovechar bien el tiempo. Y el Señor le habla al pueblo, hermanos, y en esta carta que hemos leído, que es de los hebreos, saca la memoria del pueblo de Israel. Y dice él aquí, toma esta cita, hermanos, de el salmo que se leyó en el principio, 95, donde allí ese salmo está expresando también lo que el pueblo de Israel había sido tan duro el corazón de ellos para la palabra de Dios, donde había, hermanos, una dureza para ellos. La Biblia dice que eran de corazón duro servicio, hermanos. Cuando el hombre entra a una situación como esta, la palabra de Dios ya no le hace entrada en su vida. El hombre, cuando llega a un momento, hermanos, a un término que ya no le da importancia a la palabra de Dios, no le alegra el poder oír la palabra. No le alegra el poder estar en la iglesia alabando y exaltando al Señor. Y si alguno de ustedes, de los que estamos aquí,
está quizás perdiendo ya esa llama, está perdiendo ya ese deseo y que ya no siente alegría el poder estar en la casa del Señor. Hoy esta noche puede decirle: Señor, despiértame para poder recibir tu palabra con gozo, así como la oí en el principio. Alabado sea la gloria del Señor en esta noche. Qué terrible es cuando se hace el corazón duro, cuando no le damos importancia a la palabra de Dios. Hermanos, aquí el Señor les dice al pueblo, y le está diciendo a los hebreos también, por lo cual dice el Espíritu Santo. No crea que lo está diciendo el escritor, ni lo está diciendo el que está predicando esta noche. Lo está diciendo el Espíritu Santo de Dios. Y él dice para la iglesia, santidad de Dios, en esta noche: si oyereis hoy su voz. ¿Cuántos estamos oyendo la palabra? ¿Cuántos tienen oídos para oír la palabra? El oído distingue el buen sonido y el paladar gusta de la buena vianda. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, saboreamos la palabra de Dios, es un regocijo que hay en nuestros corazones. Cuando hay esa llama de recibir en nosotros la palabra de Dios, es donde nos gozamos, hermano. Quizás yo no me gocé en el tiempo de canto, dice usted, pero en el tiempo de la palabra yo me voy a gozar, porque Dios me va a hablar, Dios me va a ministrar a través de la palabra, aleluya. Y ese es el anhelo que debe de haber en todo cristiano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. El pueblo de Israel, hermanos, yo me imagino cuando llegó Moisés allá y oyeron, hermanos, por primera vez a Moisés, y les dice al pueblo, reúne a los ancianos y les dice: oigan, Dios los va a sacar de aquí, de esta tierra de Egipto. Y cuando ellos oyeron, hermanos, esta palabra, quizás todos dijeron amén, porque estaban alegres que Dios los iba a sacar de ahí. Qué alegría es cuando se recibe la palabra del Señor. Qué alegría es, qué regocijo es cuando nosotros escuchamos la palabra un día y le dimos entrada al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Cuando usted se arrepintió, cuando usted se convirtió, usted andaba alegre, usted andaba regocijado en el Señor, usted andaba cantando alabanza. Usted, hermano, alguien le decía: te entregaste a Cristo. Usted decía amén. Sí, yo me entregué al Señor. Había gozo en nosotros. Y la pregunta, hermanos, sería de tantos hermanos predicadores que podríamos hacer: ¿todavía está ese gozo en nosotros cuando recibimos y oímos la palabra de Dios? ¿Todavía existe ese gozo en nosotros, hermanos? Porque el pueblo dijo quizás amén cuando Moisés le dijo: el Señor los va a sacar de aquí, de esta tierra. Pero ellos no se daban cuenta que lo que les para poder llegar a la tierra que Dios les prometía, tenían que pasar, hermanos, un desierto. Y siempre en los desiertos hay, hermanos, dificultades que atravesar. Hay dificultades de poder pasar ahí. Y nosotros tenemos que saber esto, que en el camino del Señor no es nada fácil. Hermanos, aquí hay lucha, aquí hay prueba, aquí hay dificultades, pero las vencemos en el nombre de Cristo, tomados de la mano del Señor. Somos más que vencedores, dijo Pablo. Esto cuando uno viene a los pies de Cristo, hermanos, aquí donde uno dice: yo me entrego al Señor, bienvenido a la batalla, bienvenido para incluirse a los de la guerra en este lugar, aleluya, o formar parte de la iglesia de Cristo. Porque bonito es cuando uno está adorando al Señor, pero, hermano, se siente feo cuando uno es despreciado por causa de Cristo.
Cuando uno, hermanos, alguien le hace un desprecio a uno y uno tiene que aguantarse. Y hermanos, ahí es lo que se ha probado el cristiano. Bonito es cuando uno está sintiendo la gloria del Señor. Pero le vayan a dar una mala noticia y le digan: mira, mañana te vamos a quitar la vida por causa de Cristo. Hermanos, eso sería, no sé qué reacción tomaríamos nosotros cuando oyéramos esa noticia. Pero mire, el Señor nos puede ayudar, así como ayudó a los primitivos también para dar su vida por causa de Cristo. También nosotros podemos hacerlo, porque tomados de la mano del Señor, todo lo podemos hacer. Alguien me hacía una pregunta esta semana, allá en el trabajo, y me dijo: ¿usted estaría dispuesto a entregar su vida por causa de Cristo? Pues yo le dije: solo Dios nos puede ayudar en ese momento. Porque uno no se puede, hermanos, atrever a decir: sí, amén, yo doy mi vida. Y si ahorita viene la muerte, yo doy mi vida. En ese momento solo Dios nos puede ayudar para no negar esta fe que hemos recibido. Para no negar, hermanos, porque a veces uno en esta vida, ¿verdad? Qué bonito, hermanos, uno se siente vivir en esta vida y nadie se quiere morir, pues. Nadie quiere morirse. Si a alguien se le pregunta: ¿usted se quiere morir? No, hombre, usted va a decir: no, yo no quiero morirme. Los viejitos que están a veces dicen: no, yo no quiero morirme. Mejor que se muera el joven, dice. Y los jóvenes dicen: mejor que se mueran los viejitos. Nadie se quiere morir. Pero Pablo, hubo que uno que sí quería morirse. Pablo dijo: no importa, dijo, que me muera. Dijo: si muero, muero para Cristo, dijo él. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Si morimos, dijo él, morimos. Yo quisiera estar presente, dijo Pablo, y no quiero estar ausente. Porque estar en la presencia de Dios es lo más maravilloso. Ahora, hermanos, miramos que Dios le dice al pueblo: cuando Él los saca de allá de Egipto, ellos tenían que atravesar un desierto. Y ese desierto, hermanos, habían culebras, habían escorpiones, habían, hermanos, que cruzar un mar. Había, hermanos, que pasar, hermanos, un momento donde no había agua. Había que pasar un momento donde no había que comer. Pero en la alegría todos dijeron amén. No sabían lo que se iban a enfrentar en el desierto. Muchos cristianos a veces dicen: no, pues estamos con todo en el evangelio. Usted ve a los días esos hermanos que ya están debilitados porque no se dieron cuenta que en este batallón solamente se necesita el poder de Dios para vencer. Se necesita el Espíritu Santo, estar doblado de rodillas, pidiéndole la fuerza a Dios, pidiéndole la cobertura a Dios, pidiéndole a Dios que le ayude para avanzar. Aleluya. Hermano, y el pueblo iba ya por el desierto, ya cuando lo sacan Moisés, y iban quizás algunos cantando, iban alegres esa noche que salieron de allá de Egipto. Aleluya, el Señor nos sacó. El Señor dice que en 3 días, Moisés dice que en 3 días el Señor le ha dicho que vamos a estar en la tierra prometida. Qué alegría para ellos. Pero no sabían, hermanos, lo que se iban a enfrentar. Lo primero que iban a enfrentarse era aquel momento, hermanos, cuando iban a pasar, hermanos, aquel mar, aquel Jordán, hermanos, aquel río, hermanos, aquel mar donde se iba a abrir, hermanos, para que el pueblo pasara. Pero el pueblo estaba ahí enfrente de esas aguas y era tan difícil quizás para ellos. Y Moisés, hermanos, para él que era el líder también, era tan difícil el poder ver esas paredes de aguas tan inmensas, hermanos. Y lo que Moisés le clama al Señor, y el Señor le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y el Señor le dice: toca las aguas. Y dice la palabra que con el bordón que tenía Moisés, toca las aguas, hermanos, y las aguas comienzan a abrirse. Pared, hermanos, en un lado, pared al otro lado, y el pueblo comenzó a caminar en seco. Alabado sea la gloria de Dios. Esta es la victoria que Dios da al pueblo de Dios. Esta es la victoria que el Señor da para su iglesia. Comenzaron a ver las obras y todo ahí, aleluya, gloria a Dios. Ahí comenzaron a ver por primera vez un mar, hermanos, que se abre.
El pueblo lo comenzó a ver. Y después de eso, llegan a un lugar donde no había agua. La revelación, hermanos. Aquí dice la palabra que dice: no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años, hermanos. Si 3 días de camino era, y se volvió en 40 años. ¿Y por qué se hizo tan largo ese tiempo para poder llegar ahí? Era por la desobediencia y por la dureza del corazón de Eli. Porque no creían a la palabra de Dios. Eran hermanos de un corazón duro. Y muchos cristianos también ahora dicen: el Señor larga en venir. El Señor no sabemos cuándo va a venir. Y hermanos, esa fe que hay, que lo vamos a ver más adelante, que aquí el escritor de los Hebreos también saca eso, que nuestra fe tiene que permanecer firme desde el día que creímos. Que tenemos que estar, hermanos, firmes, esperando al Señor de la gloria. Porque el que ha prometido venir a traerlo va a venir. Aleluya, qué maravilloso, hermanos, creer a esta palabra. El Señor ha prometido que va a venir a recoger a su pueblo. Es porque va a venir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea la gloria de Dios. Él ha hablado, Él lo va a cumplir. Aleluya, su palabra. Me tentaron en el desierto. Vieron mis obras 40 años. Llegan a un lugar donde no había agua, ahí en Meriba. Hermanos, y dice la palabra que cuando llegan ahí, llegaron a un lugar donde había agua, ahí en Meriba, y no podían tomar porque cuando las probaron, las aguas eran amargas. Y dice el Señor: y Moisés, yo no sé, hermanos, qué paciencia de este hombre para aguantar. Hermanos, y iban una cantidad de gente, pero bastante. Los que iban ahí, hermanos, miles iban. Y Moisés, se le llegaban a él: ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste aquí? Para que muramos. Mira, aquí hay agua. Como la gente es buena, hermano, para renegar, ¿verdad? Hasta cristianos también. Dios mío, allí se oponen, hermanos, para renegar de todo. Y dice la Biblia que cuando llegan ahí le dicen a Moisés: ¿para qué nos sacaste de allá de Egipto? Allá estábamos bien. Es verdad que nos daban tareas grandes allá. Es verdad que, hermanos, decían ahí en Egipto nos daban tareas difíciles. Nos habían puesto más fuerte todavía el trabajo. Pero allá estábamos bien. Allá comíamos ajo a tiempo. Allá comíamos cebolla a tiempo. Allá comíamos de todo. Muchos cristianos se acuerdan de las algarrobas que dejaron allá en Egipto, hermanos. Y todavía están pensando, hermanos. Algunos todavía esconden algo por ahí. Dicen: no vaya a ser que regrese, lo voy a esconder. No, cuidado, hermanos, no vayamos a regresar a Egipto. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos para adelante. Nuestra mirada tiene que estar extendida hacia arriba. Aleluya. Alabado sea el Señor esta noche. Hermanos, y le decían a Moisés: ¿qué vamos a tomar aquí? No hay agua. Mira si hay aguas aquí, pero estas aguas están amargas. Y le dice, quizás Moisés se va a orarle al Señor: Señor, ¿y qué voy a hacer con esta gente? No te preocupes, Moisés, le dice el Señor. Ahí estás viendo ese árbol, agarrate una rama y anda a ponerle a las aguas. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que lo hace Moisés. Y dice: yo solo estaba haciendo, quizás le dijo el Señor, para probar al pueblo. Y este pueblo lo veo que está rebelde, está duro de corazón. Y dice la Biblia que viene Moisés y toma, hermanos, aquel árbol, aquella rama, y la toca las aguas. Y las aguas que eran amargas ahora estaban dulces, hermanos. Y después de eso no fue nada. Siguieron todavía por el desierto. Hermanos, comenzaban apenas a renegar. Llegaron a un lugar donde no había, hermanos, que comer. Comenzaron a renegar. Es que queremos comer. Es que puros niños, ¿verdad? Qué terrible cuando el cristiano se convierte en puro niño, hermano. Y Dios no quiere que seamos niños, hermanos, que maduremos. Pablo aquí en esta carta usted va a ver y dice
que algunos de ustedes ya deberían de ser maestros, ya le dice. Sí, porque ya tiene ¿cuántos años? 5, 3 años, 4 años de estar en el evangelio y todavía se comporta como un niño. Deberíamos de ser maestros, dice la carta aquí de los hebreos. Y la Biblia dice, hermanos, que ahí le provocaron a ir a Dios. Y eso es difícil, hermanos, que cuando alguien ha visto la obra de Dios, solo alguien dijo, si yo hubiera visto el mar abrir, así como el pueblo de Israel, no, hombre, yo fuera un buen cristiano. Ni que las hubiera visto, ni que lo hubiera visto. Si el pueblo de Israel lo vio y todavía seguían duros de corazón. Ahí hay un ejemplo, hermanos. Es que el que quiere servirle a Dios, hermanos, ese se entrega de lleno. Llueve, truena, lo que pasa, relampaguee, lo que sea, ese va para adelante. Ese no se detiene. Como dijo un hermano allá una vez, si tiembla, dijo, si cae lluvia, si truena, no me detienen en el evangelio y voy a estar en la misión, dijo. Y mire que ese día de casualidad se viene una gran lluvia, hermano. Mire que si llegó al culto y los hermanos decían, una lluvia lo detuvo al hermano. Le pasó la de acá, le dijeron, que lo detuvió la lluvia. Hermanos, a veces nosotros cualquier cosa los trata de estabilizar en el camino del Señor, pero debemos de ser fuertes, hermanos. Debemos de apoyarnos en Cristo. Debemos de agarrar, hermanos, solidez. No debemos de ser cristianos, hermanos, acomodados a nuestra manera de pensar o decir, es que mejor lo hubieran hecho así, es que mejor yo pienso que así lo hubieran hecho. No, hay que acomodarnos a lo que Dios nos dice en su palabra. Alabado sea su nombre en esta hora. Alguien alaba al Señor. No seamos corazón duro. Yo no sé cómo está usted esta noche. Este pueblo de Israel se hizo un corazón duro, hermano. Dice, hermanos, que cuando llegaron ahí a ese lugar donde no había de comer, le pedían a Moisés que le diera. El Señor sabe qué hizo. No te preocupes, Moisés. Yo les voy a enviar golornices, decirle al pueblo que por la mañana se reúnan por ahí. Y dice la Biblia que Dios les mandó una lluvia de golornices, hermano. Vieron la obra de Dios. ¿Cuántos pájaros recogieron? Unos comían y comían y comían como el hambre que tenían. Algunos se les salió hasta por las narices, hermano. Hermanos, la gente cuando, hermanos, no recibe la palabra de Dios, hermanos, quiere comer de lo que hay. Hermanos, todo lo del mundo, y todo lo del mundo, lo que, hermanos, da el enemigo, eso, hermanos, es perecedero. Las cosas bonitas que el diablo pone a la vida del ser humano, eso se termina. ¿Sabe qué es lo que es eterno? Es lo que Dios promete, aleluya. Es lo que Dios regala para cada uno de nosotros. Es la bendición de Dios y es la palabra. El Señor dijo que el que coma de esta palabra nunca tendrá hambre. Qué bonito es saborear la palabra del Señor. Pero algunos hasta la vomitan la palabra. Aquí están diciendo amén, amén y amén. A ratito salen allá afuera y ya la andan vomitando. Dios mío, ayúdenos, Señor. ¿Cómo es así? Aquel que no obedece la palabra, hermano. Aquel que ha oído la palabra que dice, no mentirás. A ratito ya anda mintiendo por allá. No dirás falso testimonio. A ratito ya anda dando falsos testimonios. Hermano, y esas son las personas que vomitan la palabra, que no la detienen en su corazón. Y los cristianos deberíamos de aprovechar a no ser duros del corazón. Y dice, hermanos, aquí el verso 10 que leímos, a causa de la cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Mire, ¿por qué no retuvieron la palabra? Porque no le pudieron dar importancia a la palabra del Señor. Les gustaba solo cantar nada más. Les gustaba solamente, hermano, las cosas bonitas, que Dios abriera el mar, que Dios les enviara comida. Eso era lo bonito para ellos. Qué bonito es disfrutar el evangelio. Qué bonito es estar en el evangelio. Pero no recibieron la palabra. Por eso dice el profeta que, hermanos,
hicieron cisternas rotas donde no detuvieron la palabra de Dios. Y por eso andaban vagando siempre. Quizás Moisés les decía: pongan atención, porque Dios se va a aparecer hoy. Y si no se santifican, van a morir si traspasan los límites. Se rebelaban contra Moisés. Hermano, allá los de Coré dice que se rebelaron contra Moisés. Y esos temas a uno no le gusta. Al cristiano que anda a media, a ese no le gustan estos temas. Porque hermanos, dice que los de Coré se rebelaron. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios? Aparten todo el pueblo, apártense de ahí, le dijo el Señor a Moisés. Apártense de ahí, porque todos los de Coré yo los voy la tierra se va a abrir y se va a tragar. Oh, es un Dios que, dirá alguien, es un Dios feroz, es un Dios de tenerle miedo. Sí, es de tenerle temor, porque los juicios de Él son verdaderos. Él cuando tiene que poner la vara la pone. Él cuando tiene que, hermanos, dar amor, también lo da amor, aleluya, porque Él es todopoderoso. Ahora nosotros queremos tomar el evangelio a nuestra manera, como nosotros queremos. Lo revelamos cuando nosotros queremos. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y la Biblia dice aquí que andaban vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Qué difícil es cuando un cristiano no conoce los caminos de Dios. Medio le viene una pruebita. Alguien le dijo: mira, en la iglesia no te quieren. Ya se puso a llorar. Ese no ha conocido los caminos de Dios. Si alguien le dice: mira, hay alguien que dice que vos cuando pasás allá adelante a cantar le haces feo. Se pone a llorar, va. Es verdad, ya le voy a decir al pastor que yo ni puedo cantar, que ya no me vuelva a poner. ¿Sabe quién es ese que está usando? Es el diablo. El diablo está usando a otro para que le diga: usted métase en esto. Y digamos nosotros como cristianos, si usted oye un comentario que diga a alguien: mira que no le hiciste tan bien, quizás para el diablo no lo hice bien, diga usted. Pero viene usted de oración y le dice: Señor, mira, Julano dice que no lo hice bien, pero Señor, te pido en este momento que la otra vez que me den un privilegio lo haga mejor todavía, porque yo quiero contemplar tu hermosura, yo quiero ver tu gloria en mi vida. Alabado sea su nombre. Aunque diga el diablo que no puedo cantar, pero yo quiero tu Espíritu Santo, que cuando abra mi boca se sienta la gloria de Dios, y que los que están oyendo sean administrados también. Sí, porque hay unos que son, hermanos, que con nada, hermanos, se les bota el gozo. Y dice aquí dice la carta de los Hebreos: mire, y dijiste siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Quién dice que el camino del Señor, lo que decía al principio, es fácil? El camino del Señor, hermano, es difícil, cuesta, hermanos. El Señor dijo: bienaventurados ustedes que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados son ustedes cuando lloran, porque un día serán consolados. A veces uno lo que le queda de llorar, va. Hermanos, cuando uno, hermanos, padece dificultades, recuerde que Dios, hermanos, dice la palabra que Él enjugará toda lágrima de los ojos de cada uno de nosotros. Qué bonito es ponerle las quejas a Dios y decirle: Señor, mira lo que me está lo que estoy pasando, solo tú me puedes ayudar. Es verdad que el hermano que tengo a la par me puede ayudar a orar, a clamar por mi vida, pero tú eres el que puede dar la salida a este problema que estoy atravesando. Y recuerde que Dios es poderoso. Él tiene el poder, aleluya, para poder ayudarnos y poder salir adelante. Alabado sea el Señor. Eso es conocer los caminos de Dios. Pero hay hermanos que todavía no han conocido los caminos de Dios. Y dice la palabra: por tanto, dice el verso 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? No le iban a entrar en el reposo de Dios,
porque ellos no guardaron la palabra. Si dice la Biblia que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Todos esos viejos, esos que traían mañas de allá, hermano, que no las habían dejado, que venían pensando en la cebolla, en el whisky, en todo, en el pecado. Esos no entraron, quedaron frustrados, postrados allá en el desierto, porque no obedecieron a la palabra de Dios, no le creyeron a Dios. Y hay cristianos que todavía están incrédulos en la iglesia, están dudando todavía. Y dice la palabra, hermanos, que aquí dice: juré en mi ira, dice el Señor, no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, dice aquí, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si aquí dice que no debe de haber en nosotros, tenemos que tener cuidado, que cuando el enemigo quiera venir y meternos, hermanos, cosas malas en nuestro corazón, como pecado, como cosas para desanimarnos en el camino del Señor, tengan cuidado, dice aquí nos está advirtiendo. Miren, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y dice el verso 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza como el principio. ¿Está oyendo bien clara la palabra del Señor, hermano? Aquí dice que con tal que retengamos la palabra del Señor en nuestros corazones como en el principio. Los Gálatas, yo, hermanos, les predicaba a los hermanos allá en la reunión un jueves, y yo les decía que los Gálatas se habían, hermanos, desviado del evangelio que Pablo les había predicado. Pablo les había enseñado un evangelio, hermanos, que no, hermanos, era por algo que se recibía por fe, la salvación. Y ahí llegaron, hermanos, estos hombres para poder meterles un evangelio diferente. Y ellos les dijeron: verdad lo que Pablo les ha predicado, porque el diablo así llega con astucia siempre. Es verdad lo que han recibido ustedes, lo que han oído del apóstol Pablo, pero es verdad que también para poder heredar la salvación tienen que circuncidarse, les dijeron a los de los Gálatas. El diablo llega con astucia. Y la Biblia dice que, hermanos, llega como ángel de luz. Así se viste, como ángel de luz, bien vestido, bien, hermanos, bien hablado. Y quizás, hermanos, cuando los Gálatas los reciben, comienzan a poner en práctica, les mete aquella falsa doctrina que les estaban llegando los del judaísmo allí, hermanos. Y dice la Biblia que cuando Pablo se da cuenta de esto, lo que les dice él: qué tan fácil se dejaron engañar, les dice Pablo, ustedes, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó, les dice, para poder dejar el evangelio tan rápido, el que les enseñé en el principio? ¿Quién os estorbó?, les dice Pablo. Quien les había estorbado era una falsa doctrina que les habían llegado ahí. El diablo puede llegar a su corazón también, cada momento, para poder ver cómo está su casa. Si usted le da cabida, hermanos, al enemigo, es ahí donde hace estrago en la vida del cristiano. Por eso debemos de vigilar en nuestra vida espiritual. Debemos de cuidarnos cada día, estar en vigilancia, hermano. Si el diablo llega para ponernos una emboscada, usted diga: esto es de parte de Satanás y yo lo reprendo. Diga usted: yo no estoy para poder poner atención a esto, yo voy para adelante. Alabado sea la gloria de Dios. A eso hemos sido llamados nosotros, para que nuestros corazones no se endurezcan a la palabra de Dios. Y dice la Biblia, aquí lo que leímos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. Quienes fueron, dice aquí la Biblia,
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ellos fueron los que le provocaron. Por eso no entraron a la tierra prometida. ¿Sabe quiénes entraron a la tierra prometida? Solo de los que salieron de Egipto. Hermano, fue Caleb y Josué. Los demás eran los hipotes que andaban ahí desde cuando salieron. Esos fueron los que entraron, los jóvenes, los niños, los que entraron a esa tierra prometida para heredarla. Ahora, Dios nos promete a nosotros un lugar de reposo también. Pero en este camino, como le he hablado, hay momentos difíciles. Y hay, hermanos, que sacarla. Por eso la Biblia dice, vestidos de la armadura de Dios. Y Pablo dice, no peleemos contra la carne, sino que tenemos que pelear contra las huestes de maldad. Contra sangre ni se atrevan a pelear, dice Pablo. Pero nosotros agarramos al revés. Comenzamos a codiarnos unos con otros. Y cuando es así, no crean que es codiar solo por estar codiando, echándose el cuerpo. No, comenzamos a hablar. Es que yo soy mejor que él. Él no debería de estar ahí. ¿Por qué no estoy yo ahí? Eso se ha entrado en nosotros y por eso no avanzamos en la vida espiritual. Estamos ahí, hermanos, que no podemos, que no arrancamos, porque estamos frustrados todavía, que no recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y aquí dice que los que salieron de Egipto de la mano de Moisés fueron los que le provocaron. Y dice el 17, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron. Y veamos, dice el verso 19, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El lugar de reposo que Dios hermanos, nos ha prometido a la iglesia ahora es un lugar donde solamente entrará gente santa. Gente que se haya apartado del pecado. Donde va a reinar solo la santidad. Porque Dios es santo. Dios es santo. Y 2 veces santo y 3 veces santo. Él, hermanos, ahí en ese lugar, Él está rodeado de santidad. En ese lugar del trono de Dios. Ahí solo hay ángeles. Ahí no reina el pecado. Ahí no reina la oscuridad. Ahí solo reina la luz de Cristo. Hermanos, en ese lugar solamente entrarán los limpios. Los que no han elevado su alma a las cosas vanas, ni han jurado con engaño. Esos son los que van a entrar a ese lugar. Ahora, Juan miraba en la revelación y dice que los perros, los hechiceros, estaban fuera de la ciudad. Qué difícil es aquel cristiano que un día estuvo predicando, ¿verdad? Un día estuvo cantándole al Señor y ahora el Señor le diga, apartado de mí, no te conozco en nombre. Si era el cantautor de la iglesia, era el vocalista de la iglesia, era el que más predicaba, más bonito en la iglesia, pero no obedeció la palabra de Dios, no fue obediente a la palabra de Dios, nada más sirvió de canal para otro, para que otros se salvaran. Y Pablo dice, no vaya a ser que yo en el día final vaya a ser eliminado también. Mejor corramos con paciencia hasta el final, aleluya, y no nos detengamos, no miremos a diestra ni a siniestra, aleluya, veamos al blanco y Cristo, Él nos va a dar la salvación. Alabado sea su nombre en esta noche. Pongamos los ojos en el Señor. No seamos de un corazón duro, hermanos, para oír la palabra. Ese corazón duro que ya no quiere, que a veces somos irreverentes también para la palabra, que nos dan ganas de ir al baño, que nos dan ganas de moverlos. Esos son espíritus malos. Si allá cuando está viendo televisión no se mueve, allá le dice a los hipotes, apártense, déjenme ver, me están interrumpiendo el programa favorito. Pero aquí para la palabra, no, hombre, allá anda el niño y allí lo chinea quizás. Aleluya, Dios bendiga al hermano que tiene a mi hija allá. Sí, porque a veces aquí cuando estamos en la hora del culto, hermanos, somos cariñosos con los niños, pero allá en la casa no. Aquí lo hacemos bien, hermanos, amorosos. Y allá parecemos unos ogros en la casa.
Apartate, cipote, apartate, mono, le dice. Y la mamá es la monona grande. Hermanos, hemos perdido. A veces queremos en los hogares también que reine la paz de Dios. Pero como nos comportamos, hermanos, porque como Dios le digo que es santo, y Él donde habita es santo. Solo imagínense cuando se le aparece a Moisés allá en la llama. Y le está diciendo Moisés, quizás cuando llega Moisés, hermanos, a aquel lugar y le dice la voz: Moisés, no te acerques, porque el lugar donde estoy es santo. No se le está presentando, oiga bien esta parte, no se le está presentando el Señor y le está diciendo: no te acerques a mí porque soy santo. Él donde llega a un lugar, todo es santidad. Cuando Él llega a la vida de alguien, todo es santidad. Todo nuestro cuerpo, alma, cuerpo y espíritu le pertenece a Dios, aleluya. Y ya no reina el pecado más en nosotros. Solo tiene que reinar la santidad de Dios en nuestra vida. Y le dice el Señor a Moisés: quítate las sandalias, porque esas sandalias están sucias. Y mira, aquí este lugar es santo. Hermanos, la santidad de Dios es más grande que como nosotros nos imaginamos. A veces nos echamos nuestras movidas a escondidas, como dijo un canto de un cantautor, a escondidas del pastor. Hacemos lo que nosotros queremos, a escondidas de los diáconos, a escondidas del hermano, de la hermana, porque ¿qué dicen? ¿Qué van a decir si me miran a mí haciendo esto? Pero ¿qué? Si a Dios ya te vio, pues. Si el trato no es con el pastor, no es con los diáconos, no es con los líderes de la iglesia, nuestro compromiso tiene que ser con Dios. Y nosotros a quien tenemos que temerle es a Dios, porque Él nos mira. La Biblia dice que el ojo de Jehová, hermanos, está en todo lugar. Traspasa las cámaras secretas, no se equivoque, allá escondida, allá está el ojo de Jehová. Allá está Dios viéndole. Mire, grandes palabras mal creadas que está diciendo. Palabras soeces. El hermano, la hermana, parece que no es cristiano. Y el Señor dice: y así está allá en la iglesia, que quiere que yo lo use. ¿Y cómo? ¿Cómo va a reinar Dios ahí? Si la santidad de Dios no puede. Porque Dios es un Dios celoso. Necesitamos que nuestros corazones se hagan blandos a la palabra. ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, cuando yo oiga tu palabra, cuando lea tu palabra, Señor, que tiemble? Porque cuando comenzamos a hablar de la santidad de Dios, hasta tiemblan las canillas, hermanos, porque es algo maravilloso, es algo de santidad, que se refleja la santidad de Dios. Aquel hombre dijo, el profeta: ay de mí. Él dijo: porque he visto la gloria de Jehová. Y dice la Biblia que el Señor vino y pasó un carbón encendido en el profeta. Porque él dijo: mis labios soy consumido por el celo de Dios. Y el pueblo donde habito es pecaminoso, pero sabe que la santidad de Dios, todos los hombres que va a registrar usted en la palabra, hermanos, temieron. Y estos hombres que temieron fue los que Dios levantó, fueron los que Dios usó, fueron los que Dios, hermanos, llevó, hermanos, profetas para que llevaran su palabra a los reyes que se descaminaban. A eso Dios les mandaba palabra, y eran esos hombres, hermanos, que le temían a Dios, porque Él dijo en su palabra: yo honraré al que me honre. Alabado sea la gloria de Dios en esta noche. Aleluya. Necesitamos tener, hermanos, un corazón dócil. Este pueblo de Israel se hizo corazón duro, y por eso no entraron al reposo de Dios. Y si usted quiere llegar allá a los cielos, guárdese en santidad, guardémonos en santidad y hagamos la obediencia, lo que Dios quiere que hagamos. Y así vamos a poder llegar un día allá a ese lugar que Dios ha preparado. Gloria al Señor. Puede ponerse de pie, hermanos. Y le damos gracias a Dios esta noche por la palabra que hemos oído. Padre, gracias te damos. Tu palabra es real, Señor.